Estamos aquí hoy para contestar una pregunta que hoy tiene en vilo a muchas familias, que es sobre algo tan importante y tan sagrado como pueden ser los ahorros familiares. Y hay una pregunta que nos formulamos y que intentaremos responder a lo largo de toda la presentación sobre si estos ahorros están bien invertidos, mal invertidos o qué alternativas tienen estos ahorros a día de hoy. Primero de todo, el ahorrador hoy tiene un dilema. La situación actual es distinta a la que había hace unos años. Hace unos años, digamos, era mucho más fácil, mucho inversor ahorrador se limitaba a sencillamente, bueno, ir a entidades bancarias y pedir quien le pagaba un 4, un 4,25, un 4,15. Hoy el mundo es bastante más complicado que todo esto y, como ya veremos, es un mal momento, digamos, para un tipo de ahorrador que ha estado acostumbrado hasta ahora a una dinámica como esta que les decía, pero es un excelente momento para el ahorrador inversor y de esto vamos a tratar. Vamos a empezar. Primero, deberíamos ver dónde está invertido el ahorro de las familias en España ahora mismo. Datos de Inverco pueden ver que aproximadamente el 48% del patrimonio financiero de las familias está invertido en depósitos bancarios, o sea, plazos fijos, etcétera, etcétera, y efectivo, y luego ahí está distribuido entre empresas no cotizadas, seguros, fondos de inversión, renta variable, etcétera, etcétera. Entonces, este es el panorama actual. Ante este panorama actual, el inversor, el ahorrador, tiene dos grandes problemas que debe solucionar. El primer gran problema es la seguridad. Lo más principal para todo ahorro es la seguridad, es el punto número uno, y punto número dos es la rentabilidad. Entonces, los dos constituyen un dilema a día de hoy. Primero vamos a hablar de un punto que es muy especial, que es el siguiente. Todos estos, digamos, elementos señalados en rojo, depósitos, seguros o entidades de previsión social, resulta que estos son los que a día de hoy digamos, están más en el candelero del inversor, básicamente los depósitos. ¿Por qué? Porque estos están intermediados, o sea, es decir, un poco más de la mitad del ahorro de las personas, de las familias, está intermediado. ¿Qué quiere decir intermediado? Está en el balance de una entidad financiera. El resto, no todo esto está en los balances de la entidad financiera, pero esto sí, esta parte, la mitad, está en el balance. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien tiene su ahorro depositado en el balance, dentro del balance de una entidad financiera, tiene que preocuparse de cómo está la entidad financiera. ¿De acuerdo? Esto es el elemento. Quien no tiene su ahorro situado en el balance de una entidad financiera, esta situación no le preocupa en absoluto. Por lo cual, este es el primer problema que vamos a tratar. Segundo problema, la rentabilidad estimada. Alguien que tuviera este mix, que es el que tiene en el conjunto de las familias en su conjunto, la rentabilidad que sacaría está alrededor de un 2%. Y claramente que lo tuviera todo, la mitad de aquí, un poquito. Entonces, claramente, este 2% es insuficiente porque este 2% es donde está situada la inflación de la mayoría de países en estos momentos. Con lo cual quiere decir, cuidado que ahora mismo el dilema del ahorrador es la seguridad, ver que está intermediado y que no, pero es la rentabilidad. Porque resulta que obteniendo un 2%, lo que estamos haciendo es perdiendo poder adquisitivo, o como mínimo no ganamos poder adquisitivo. Bueno, vamos a ver un fenómeno que está pasando. Un fenómeno está pasando este año. Desde el mes de diciembre hasta ahora, hay uno de los activos, de todos estos activos que tenemos, que está creciendo de una forma disparada, que son los fondos de inversión. Según cifras de Inverco, desde diciembre hasta septiembre, los fondos han subido un 16,5% en patrimonio, y este patrimonio no solo es de revalorización, que la media es un 4,60, es decir, de rentabilidad, sino de aportaciones netas, de nuevo dinero que está entrando, casi un 12% de dinero que está entrando. Esto es muchísimo dinero. Entonces, nos vamos a preguntar por qué los fondos de inversión están registrando este gran crecimiento. Ya anticipo que es porque a día de hoy pueden dar respuesta a estos dos dilemas del inversor. Uno, la seguridad, y segundo, la rentabilidad. Vamos a intentar explicar, hay 4 grandes motivos por los cuales los fondos de inversión están subiendo fuertemente. El primer motivo es la seguridad, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a poner con un ejemplo. Como decía, ya desde hace unos años, con los problemas que están teniendo los bancos en sus balances, ya hace unos años que va durando, pero este año eventos como el de Chipre, donde se han llegado a perder depósitos, aunque sean una parte de los depósitos, han puesto sobre el tapete un problema que ya existía antes. Este problema es
el que cuando alguien tiene su dinero en una entidad bancaria, tiene un riesgo de contraparte. Este riesgo lo hemos tenido siempre, siempre ha existido. Es decir, si todo el dinero que alguien tenga en un plazo fijo está puesto, lo vemos en el balance del banco, y con lo cual hay que ver qué ha hecho el banco con este dinero, si ha dado préstamos, si han sido buenos o si han sido malos, que es lo que en primera instancia responde de ello. Entonces, se ha visualizado el riesgo de contraparte, ya estaba ahí el riesgo de contraparte, siempre ha estado ahí, pero estos eventos han hecho que muchas familias se hayan dado cuenta de que esto está así. Entonces, el tema es, una parte de este crecimiento viene de la siguiente forma. No es lo mismo tener un depósito en un banco que tener un fondo, aunque sea en el mismo banco. Es radicalmente distinto en cuanto a seguridad final. ¿Por qué? El fondo de inversión, aquí lo ponemos en un ejemplo símil como si fuera un edificio. Imagínense que ustedes son propietarios de este edificio. Este edificio es suyo, no es de nadie más. Es verdad que intervienen dos entidades para la gestión de este inmueble, en este caso, vamos a asimilarlo a fondo de inversión, que es suyo. Primero, el gestor, es decir, quien decide qué se compra y se vende. Si hiciéramos un símil, sería aquí, el mismo símil sería, imagínense, su administrador de fincas, la finca es suya y el administrador lo que hace es buscarles el mejor inquilino en cada momento, maximizarles su capital, que al final es el inmueble. Y luego hay un custodio, que es un banco, que es un depositario. Entonces este custodio lo único que hace es ver que todo está ahí, es decir, que si se vende un bono entra dinero, que si se compra una acción sale dinero para comprarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es, esto de aquí, vamos a suponer, esto no está en el balance ni de esta entidad ni de esta entidad. Si en un día, el mismo día, quiebran los dos, quiebra el gestor y quiebra el administrador, la situación sería parecida si ustedes son propietarios de un inmueble y en un día les quiebra el administrador de fincas. ¿Qué les ocurre a su patrimonio? Nada, porque el inmueble no está en el balance del administrador de fincas, es suyo. Entonces, esto es propiedad directa. Entonces, esto de aquí, ¿qué pasa en la realidad? Se cambia al gestor, se cambia al banco depositario y siguen operando. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Lo que realmente importa aquí es que en caso del edificio, que el edificio sea de calidad, o que en caso del fondo, que el fondo tenga activos dentro de calidad. Eso es lo que realmente importa, pero no el balance de la entidad. Entonces esto de aquí es cierto en todos los casos, en todos los fondos de inversión. Bueno, no sé si podemos encontrar alguna silla más por aquí, si me oye alguien de al final. Bueno, no, hombre, espera, sí, por favor, coge. Sí. Hombre, no quiero. Ay, gracias. Bueno, entonces, el tema es, esto que parece baladí es muy importante. Haciendo un pequeño cambio desde una cuenta corriente a un fondo de inversión, de entrada se ha ganado en seguridad por este motivo que no es nada baladí, es muy importante, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, el tema es, ¿por qué? Analicemos un poco esto. ¿Por qué la solvencia de los bancos está en entredicho ya hace unos años y sigue a día de hoy? ¿De acuerdo? Y vamos a analizar un poquito el por qué y qué está pasando. Primero, vamos a ver, aquí tienen los bancos que cotizan en bolsa, los conocerán todos en España, y lo que pueden ver es lo siguiente, aquí lo que hemos registrado es la volatilidad. Volatilidad quiere decir, estos bancos cotizan, volatilidad es un término sencillo que lo único que quiere decir es un término estadístico muy simple, que es si sus cotizaciones varían poco o varían mucho, suben y bajan muy fuertemente o varían muy poquito. ¿Qué ocurre con los bancos? Bueno, aquí les ponemos esta volatilidad para diferentes sesiones, pero pueden ver 48, 46, 35, 24, 21, 13, 14, y la volatilidad para aquí del propio índice es 8. Luego, y aquí lo mismo, pues la volatilidad de los bancos y la del índice. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hoy, si la bolsa fluctúa, que siempre fluctúa, ustedes lo saben, los bancos fluctúan muchísimo más, ¿de acuerdo? Mucho más. Suben fuerte, caen fuerte. ¿Esto a qué es debido? Esto, que la volatilidad de los bancos sea muy superior a la del propio índice, solo indica una cosa. Esto ocurre si ustedes lo saben, hay cotizaciones que de repente suben mucho, caen mucho. Esto ocurre con aquellas empresas, a veces se denominaban chicharros, es decir, empresas que son más propias de especuladores que de inversores. De hecho, hoy, en estos bancos,
los que están haciendo la mayor parte de volumen no son inversores, sino son especuladores. ¿Por qué el inversor no está operando aquí? Básicamente, porque hay una cosa, veremos ahora mismo, en todos los bancos hay un tema que es muy importante, que es que no sabemos cuánto valen. Falta el anclaje del valor. Cuando una empresa vale 10, puede cotizar entre 12 y 8, puede oscilar. Pero cuando en una empresa no sabemos lo que vale, las oscilaciones son mucho más grandes. De hecho, entre nosotros, para que sepan, en Japón, después de su burbuja inmobiliaria, durante muchos años, que los bancos estaban de una forma muy parecida a la de aquí, se estuvo haciendo trading con los bancos. Se compraba a 0,6 veces valor contable y se vendía a 0,8 veces valor contable. Esta estrategia dio muchos años, pero no es la estrategia de un inversor que lo que quiere es comprar una empresa de calidad, estar ahí años, acompañar a la empresa para que crezca. Es de otro tipo de inversor. Entonces, vamos a ver, ¿por qué no sabemos cuánto valen los bancos? Bien, porque tienen muchos frentes abiertos. Todos ellos son, aquí he puesto unos cuantos, podría haber alargado la lista, pero estos de aquí son los más importantes en cantidad. Y son cifras tan importantes que pueden hacer que el valor de los contables de bancos que todos ustedes conocen sea alto, sea cero o sea negativo, ¿de acuerdo? A día de hoy. Les voy a poner unos cuantos ejemplos. Créditos fiscales. Miren, cuando un banco ha comprado a otro que tenía pérdidas, Sabadell a la CAM o Bankia, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Si, imagínense, alguien ha comprado un banco que había perdido 6.000 millones de euros, ¿de acuerdo? No ha pagado nada por este banco, ha pagado 1 euro. Pero estos 6.000 millones de euros de pérdidas que acumulaba el banco que ha comprado, quiere decir que los próximos 6.000 millones que gane no va a pagar impuestos, porque tiene unas pérdidas por compensar. ¿Qué ocurre? Estos 6.000 millones de euros que se van en el futuro, se supone que se van a ganar, quiere decir, vamos a suponer un ejemplo, un impuesto de sociedades del 30%, que se dejará de pagar en el futuro 2.000 millones de euros de impuesto de sociedades. Bien, los bancos, estos 2.000 millones de euros que dejarán de pagar en el futuro, ya los tienen hoy en su balance como si los tuvieran hoy, ¿de acuerdo? Esto se llama créditos fiscales. Bien, problemas que tenemos aquí. Bueno, primero, si no ganan toda esta cantidad en el futuro, los van a perder. Pero lo más importante es lo siguiente, Basilea III. Basilea III es una normativa internacional de bancos que entra en vigor dentro de unos años y que, por ejemplo, dice que los créditos fiscales no valen, tienen que contabilizarse a cero. Esto implica que hoy hay muchos bancos que en su balance, de hecho hay algún banco que en su balance todo lo que tienen es crédito fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se está buscando? No se puede cambiar la normativa internacional, no se puede, y lo que se está haciendo hoy es, de hecho hace meses que dura esta batalla, los bancos intentan que se haga una normativa en España diferente de la internacional para que puedan seguirlo contabilizando durante un tiempo. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que Caixa Cataluña está en venta? Caixa Cataluña nadie va a comprarla hasta que se resuelva esto. Porque si perdió en el pasado 12.000 millones, quiere decir que estos créditos fiscales podrían ser del orden de 4.000 millones y el comprador tiene que saber, aunque pague 1 euro, si puede contabilizarse estos 4.000 millones o no. Con lo cual, no esperamos que Caixa Cataluña se resuelva hasta que esto está así. Estos son miles de millones. El impacto en los bancos es diferente. Hay bancos que esto les impacta muchísimo y bancos que les impacta menos. Refinanciaciones, otra nueva normativa que está en vigor. El 15% de créditos en España que han dado los bancos los han refinanciado. Quiere decir, han llegado a su vencimiento, no se han pagado, y se ha dado un crédito para pagar este crédito. Esto es refinanciación. En muchísimos casos las refinanciaciones esconden mora, es decir, los bancos lo han utilizado para esconder mora. Si yo voy refinanciando no tengo que decir que el crédito no me lo van a pagar y no tengo que dotar. Bien, ahora mismo ¿qué ha pasado? Esto ha salido a la palestra, aunque esto hace muchos años que dura, y ahora sí, Europa ha exigido una nueva normativa, y esta nueva normativa, que la hace el Banco de España, ya la ha enviado a los bancos, pero esto es tanteo, la envía a los bancos y dice, dime, si lo ponemos de esta forma, ¿qué impacto tienen tus cuentas? Y los bancos contestan, y si lo ponemos de esta otra, ¿qué impacto tienen tus cuentas? Se está negociando. La última indicación es que tenemos que esto les puede costar a los bancos 5.000 millones de euros, y si es 5.000 millones de euros, es muy inferior al problema real, ¿de acuerdo? Estos son muchos. Luego, este de aquí, este es otro enorme. Los activos, los bancos se han quedado, fruto de los impagados, activos de la banca, activos inmobiliarios. Estos activos inmobiliarios
no valen lo mismo, sino que en función de qué banco eres, valen más o valen menos. Me explico. Si los bancos los han nacionalizado, como Caixa de Cataluña o Bankia, han tenido la obligación de estos inmuebles, los han tenido que vender al Sareb, al banco malo, a un precio. Bien, este precio, que no voy a entrar en si es de mercado o no, pero lo único que constato es lo siguiente, que si no eres un banco nacionalizado, estos inmuebles no los tienes contabilizados a este precio, sino que los tienes contabilizados a un precio superior. Luego las normas son distintas. Si eres nacionalizado, lo compraste a 100, por ejemplo, lo has tenido que vender a 30, y si eres un banco no nacionalizado, lo tienes a lo mejor en tu balance a 60. Y entonces, los números muy sencillos de coger lo siguiente, coger los bancos no nacionalizados, coger su parquet inmobiliario, o sea, todo lo que tienen en inmuebles, solares, etcétera, etcétera, y hacer una aproximación de cuánto tendrían que dotar de pérdidas si lo tuvieran que vender al mismo precio que los otros lo han tenido que vender ya, son miles y miles de millones. En un banco son 3.500 millones, en otro 4.500 millones. O sea, son números enormes. Todo esto de aquí. La morosidad. Hemos hablado con muchos bancos. La morosidad real es muchísimo más alta, incluso la declarada es mucho más alta, pero los bancos siempre decían, no, admitimos que los promotores inmobiliarios nos han causado morosidad, admitimos que las pymes nos van a causar morosidad, pero nunca han admitido que las familias les fueran a causar morosidad. O sea, en todos los bancos, con todos los que hemos hablado, nos decían, no, las familias van a seguir pagando sus hipotecas. ¿De acuerdo? Bien, esto es como un va de retro, ¿eh? Es decir, es un punto muy determinante para los bancos. ¿Cuál es la situación? Que el último dato que salió, por primera vez, el repunte de este tipo de las hipotecas de las familias, ya hay un 5% de morosidad. Estamos en el máximo. No sabemos cuál es el nivel al que puede llegar, ¿de acuerdo? Pero esto es un tema fundamental para bancos. Bueno, hay muchísimas cosas más, cláusulas suelos, créditos de energías renovables que sin avales, con Project Finance, reclamaciones de deuda híbrida preferentes, subordinadas, todas las emitidas después del 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Sabemos todo esto son miles de millones de euros que pueden salir rápidamente en el balance o pueden salir con los años como hasta ahora que están saliendo muy a poco, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que esto es muy importante, que no estamos hablando de cantidades pequeñas. Entonces, vamos a ver, los bancos han recibido ingentes ayudas desde el 2008 hasta aquí. ¿No deberían estar bien ya? Pregunta. ¿Qué ayudas han recibido? Primero, se han capitalizado con muchísimos fondos públicos, luego lo veremos, unos 63.000 millones más 9.000 más que va a poner la EPA. Se han capitalizado con fondos privados de accionistas, han acudido a bolsa desde el año 2008, son 26.000 millones más. Se han capitalizado con fondos privados, pero de sus clientes a los cuales han colocado deuda híbrida, preferentes, subordinadas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 23.000 millones de euros más, ¿de acuerdo? Han vendido todo, han vendido oficinas, han vendido participadas, hoy el BBV ha vendido el 5,1% de Citibank, un banco chino que es una joya de la corona, y por cierto, no lo ha vendido al mercado. ¿Saben quién se lo ha comprado este 5% que ha vendido el BBV? Que hará casi unos 950 millones de euros. Bien, el accionista mayoritario del banco se lo ha quedado, o sea, no ha salido ni al mercado, ¿de acuerdo? La Caixa hace unos días vendió Servihabitat, que por cierto no lo vendió la Caixa al cliente, sino que la Caixa a CaixaBank y CaixaBank al cliente. ¿Para qué? Para que la plusvalía de 250 millones de euros se quedara en el banco, ¿de acuerdo? Es decir, estamos asistiendo a muchas cosas así. Ahora bien, vamos a lo realmente importante. Pese a estas desinversiones que se están haciendo, lo que está claro es que lo que están haciendo la banca es pagarlo a crisis con los años. Es decir, dame tiempo y yo con los resultados antes de provisiones voy pagando este agujero. Esto de aquí, pagar la factura inmobiliaria, alguna vez lo he tratado cuando hablamos más de temas macroeconómicos, esto es un gran aliado para los bancos y es un desastre para el país. No voy a entrar, lo he dicho muchas otras veces, pero esto genera que la crisis económica sea más larga. Capitalizar rápido los bancos es crisis económica más corta, de 5 años en este caso, y más larga puede ser de 10-15 años. Pero hay más cosas. El Banco Central Europeo, con estos programas del LTRO, ha estado ayudando a los bancos españoles. Les ha estado dando una liquidez al 1%. ¿Qué han hecho los bancos? Los bancos con esta liquidez masivamente han comprado deuda pública. Y dicen, bueno, si lo compro al 1%, invierto deuda pública al 4 o al 5, depende de la que hayan comprado,
el banco tiene un margen artificial. Bien, ¿qué están haciendo los bancos de una forma masiva? Están haciendo lo siguiente, esta deuda pública la están vendiendo y están obteniendo plusvalías enormes con esto. Son plusvalías que el Banco Central Europeo les ha servido en bandeja, es una forma indirecta de ayudarlas. Un banco que no voy a nombrar, el segundo trimestre hizo 500 millones de euros de plusvalías con esto, con este programa, y, cosa curiosa, mismo momento que hace las plusvalías, en el mismo trimestre, aumenta las provisiones en 500 millones de euros más. ¿De acuerdo? Es decir, son ayudas indirectas que se están dando. Y lo que es curioso es que pese a todo lo hecho, los bancos españoles, cuando analizamos su solvencia, no en función de la normativa actual, sino de la normativa, la que viene ahora, que es Basilea III, están a la cola de los bancos europeos. Por ejemplo, ahora que hemos hablado del BBV, en términos de Basilea III, es el banco que está mejor en solvencia. Es el mejor, o sea, no, a nivel europeo los españoles están a la cola, pero BBV es el que está mejor. Pues aún estando mejor, hace plusvalías como esta de hoy. O sea, para que veamos un poquito cuál es la situación. ¿Qué creemos? Que van a haber más ampliaciones de capital. Los bancos van a estar haciendo más ampliaciones de capital. La consigna que hay es la siguiente. El Banco Central Europeo va a asumir la supervisión de los bancos españoles, por partes, los más grandes, etcétera, etcétera. Bien, hay una consigna a nivel europeo que es la siguiente. Cuando el Banco Central Europeo asuma la supervisión, los bancos españoles tienen que estar bien. Es decir, no puede ser que el Banco Central Europeo entre, supervise y encuentre bancos que estén mal. ¿De acuerdo? Sería un escándalo. Ahora, ¿qué está pasando en la práctica? Pues que esta fecha en la cual el Banco Central Europeo va a asumir la supervisión se está demorando. Primero tenía que haber sido enero del 2013, se pasó a enero del 2014 y ahora estamos a octubre del 2014, o sea, la van demorando. Con lo cual, con la fecha de hoy, si se mantiene, quiere decir que los bancos, para estar bien, tienen un año, si es que no se demora más. Lo cual quiere decir que tienen un año para ir provisionando todo lo que tienen en el armario. Bueno, aquí hay un detalle, esta presentación, todo el mundo que ha dado su email, mañana por la mañana la van a recibir, ¿de acuerdo? Con PDF y todo. Pero aquí hay detalles de todas las ayudas que se han dado a poderes públicos, los accionistas, los que han hecho ampliaciones, las preferentes, convertibles, etcétera, etcétera. No voy a entrar un poquito más allí, pero aquí está todo, Oliver Wyman y muchas cuestiones más, pero yo quería ir ahí. Ahora bien, sí quería decir una cosa más que en relación a esto. Que los bancos españoles estén mal no significa que los depósitos estén en riesgo. Eso es muy importante. Están en riesgo los accionistas, están en riesgo bonistas, hay en riesgo una serie de gente, pero en nuestros cálculos, incluso en el peor de los casos, con el dinero que puedan necesitar los bancos, capitalizándose. Ahora un banco recientemente ha ampliado capital 1.400 millones de euros. Es decir, este dinero que van poniendo no vemos de ninguna forma que esto llegue a los depósitos. Con lo cual, sí que vemos instancias, la deuda híbrida por supuesto, accionistas y tal, bonistas, algunos bonistas, pero no, las magnitudes no son suficientemente grandes, en el peor caso, para afectar a los depósitos. No los vemos en riesgo. Entonces, lo digo porque, claro, cuando alguien habla del caso de Chipre, que aquí sí se tocaron los depósitos, a ver, aquí hay que hacer una salvedad, vamos a ver. A Chipre se les había dejado 10.000 millones de euros, esto es lo que se les dejó para sanear a sus bancos. En España se ha dejado, Europa, ya no me pongo en todo lo demás, Europa estamos ya en 42.000 millones de euros. Entonces, hombre, si a Chipre le dejan 10.000 millones y a España unos 42.000, a ver, ¿están en riesgo los depósitos? No. En Chipre son 860.000 personas, en España 47 millones de personas, la ayuda dada son no llega a 900 euros por persona en España, y en cambio en Chipre son casi 12.000 euros por persona. ¿Qué ocurre? Pagar 900 euros con impuestos es posible, subes los impuestos y recuperas estos 900 euros. Pagar 12.000 euros por persona es demasiado. Entonces, en ese caso, la enorme... fíjense que aquí, si lo miramos por persona, es como estos 10.000 millones de Chipre, es como si a nosotros nos hubieran dejado unos 550.000 millones, y si lo miramos por el PIB, es enorme la diferencia, es como si nos hubieran dejado unos 700.000 millones de euros. Si nos hubieran dejado estas cifras, los depósitos se habrían tocado, seguro. Pero estamos muy lejos de estas cifras y no vemos que se pueden alcanzar. Es más, hay que tener un tema en cuenta además, que es que como ahí el caso de Chipre es muy especial, porque dado que en Chipre había un impuesto de sociedades del 10%, había mucho no chipriota que tenía depósitos en Chipre.
Luego ha pasado una cosa curiosa, afectando a los depósitos en Chipre, se reduce el coste por chipriota, porque de los 12.000 euros que tendrías que pagar si lo pagaran los chipriotas, si una parte la haces pagar a rusos, ingleses, etcétera, etcétera, que tienen cuentas corrientes, el chipriota paga menos. Fíjense que en el caso de Chipre, no fue Alemania que pidió tocar a los depósitos, fue los propios chipriotas, que eso es distinto. Merkel salió enseguida y dicho, yo no he sido, salió muy rápido. En fin, con lo cual, las cosas, digamos, una cosa es que a los bancos les falte capital, que les falta mucho, y lo vamos a seguir viendo cómo amplían, etcétera, etcétera, y otra cosa es decir que los depósitos están en riesgo, que no lo vemos de ninguna forma, ¿de acuerdo? Sigamos, segundo motivo, claro, fíjense, esto es fuentes del Banco de España, la línea azul, lo que pagan los depósitos, o sea, los plazos fijos a las familias, pagan diferente a familias, a empresas, etcétera, etcétera, esto es a las familias. Entonces, claro, 10 años. La primera cosa que podemos ver es que ahora mismo estamos aquí, y estamos aquí, es la zona más baja de todos estos años, bueno, y podríamos ir muy atrás, es la zona más baja de depósitos de muchos años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, es más, está tan baja que muy a menudo la línea roja es la inflación, pueden ver que ha pasado muchísimas veces que los depósitos han pagado menos que la inflación, a veces menos, a veces más, aquí menos, aquí más, etcétera, etcétera. Al revés, aquí más y aquí menos. Entonces, el tema es, bueno, este contexto de depósitos bajos, el tema es, ¿va a estar aquí mucho tiempo o poco tiempo? ¿De acuerdo? Creemos que mucho tiempo, pero básicamente por dos motivos. Motivo número uno, porque los tipos de interés están muy bajos. El tipo de interés en la zona euro es del 0,5%. Y a cada reunión que hay del Banco Central Europeo, la discusión es si lo bajamos más o no lo bajamos más. O sea, lo bajamos al 0,25 o lo dejamos igual. Con lo cual, salvo que se vea que el contexto de tipos de interés de corto plazo en Europa suba, de momento esto no está, de momento estamos muy lejos de esta tesitura. Pero segundo, esto es más relevante todavía. O sea, ahora los bancos tienen un problema de solvencia. Bien, sea cual sean los que sobrevivan al final, les viene un segundo problema, que es el de rentabilidad. ¿Cómo se van a ganar la vida? ¿Cuál es su problema? Que tienen una cartera ingente de hipotecas a 20, 30, algunos a 40 y a 50 años, dados con unos márgenes muy pequeños. Euribor más 0,20, Euribor más 0,50. ¿Qué les ocurre? Esta cartera es un lastre a futuro para los bancos. Luego, dado que este crédito lo han dado tan barato, ahora ¿qué les ocurre? Pues, a ver, solo hay dos formas de arreglar eso con los próximos años. Uno, que el nuevo crédito sea muy caro. Es decir, el crédito que den, o que están dando, o que den a futuro los bancos, caro. Una vez los bancos se hayan capitalizado bien, volverá a haber crédito, pero es probable que esta generación nuestra no veamos más crédito barato. Crédito sí, pero barato muy difícil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que hacer que el banco tenga un margen amplio. En Japón pasó exactamente igual, se les dejaba un margen artificial durante años para que pudieran sobrevivir a futuro. Entonces, claro, el crédito caro tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Pues el límite es que se quejan todos los empresarios con toda la razón de que el crédito es caro, no hay inversión, etcétera, etcétera. Con lo cual, si no puedes subirlo por arriba, ¿qué puedes hacer? Tienes que bajarlo por abajo. Tienes que mantener el depósito bajo. ¿Para qué? Para que tengan este margen ficticio. Con lo cual, es necesario al ayudar a la banca con un margen artificialmente alto durante muchos años. Con lo cual, no sorprendería mucho que en los próximos años, uno, el crédito fuera más barato, y dos, los depósitos fueran más caros. Es estructural. En Japón, durante muchos años, el depósito se pagaba al 0 y los créditos al 4. Se dejaba un margen de 4 puntos artificialmente para que pudieran defenderse. Esto duró años. ¿Bien? Entonces, bueno, hay otro motivo que es fiscal, que es favorable a los fondos, aparte de todos estos, el tercer motivo, que es que, primero, difieres la tributación hasta el momento en que vendes. Segundo, puedes traspasar fondos si eres persona física sin tributar, eso es muy importante. Y por último, son muy favorables los rescates parciales. Es un tema muy especial, pero es fundamental. Había personas que antes cobraban sus rentas directamente y tributaban por 100, y ahora si lo pasas vía un fondo de inversión y cobras los mismos 100, ya no tributas por 100, sino por 1 o 2, mientras son rescates parciales. O sea, ahora mismo que el patrimonio es, digamos, es muy gravoso, esto se utiliza para bajar la renta, y pagar menos renta y menos patrimonio. En fin, ahora vamos a la parte financiera, que un poco es el objetivo de hoy. Vamos a ver. El tema es,
A nivel mundial hay un trasvase de dinero desde el no riesgo, entraremos en detalle, hacia el riesgo, un trasvase. Es inequívoco y es muy fuerte. ¿Por qué? Primero, porque el no riesgo no paga, ¿de acuerdo? El no riesgo paga poco. Dos, porque el riesgo, por un motivo que veremos ahora, hoy el no riesgo es más arriesgado de lo normal y el riesgo es menos arriesgado de lo normal. Esto es un tema coyuntural que va a durar lo que va a durar. Y tres, porque a nivel de las familias y de muchos inversores se ha mantenido estos años poco nivel de riesgo, con lo cual hay un margen de subida de este nivel de riesgo. Bien, vamos a ver. Estos serían desde menos riesgo, mercado monetario, renta fija, etcétera, etcétera, hasta más riesgo, las posibilidades donde alguien puede invertir utilizando fondos o sin utilizar fondos, ¿eh? Es lo que puede invertir. Entonces, problema que tenemos, mercado monetario, que hemos discutido los depósitos, el primer problema que hay es que no cubres la inflación, punto número uno. Renta fija, ahora lo veremos en dos diapositivas muy rápidas, el problema es mayor. Aquí ya no es que no cubras la inflación, sino que aquí directamente estás perdiendo dinero. Esto ya lo anunciábamos, está pasando este año y creemos que va a pasar algunos años más. Entonces, aquí hemos identificado como 3 puntos de toda esta cadena, de más arriesgado, renta variable, a menos, retorno absoluto, a menos, renta con valor, que son las 3 opciones que de hoy a futuro creemos que son las rentables a futuro. ¿De acuerdo? Y vamos a entrar un poco en las 3. Primero vamos a la primera opción, empecemos por la más arriesgada, ¿eh? Vamos a ir de más arriesgada a menos arriesgada. Renta variable. Bueno, el objetivo en renta variable es maximizar la rentabilidad. Bien, ¿qué ocurre? Fíjense un poquito lo que ha pasado con los flujos de dinero estos años. La línea verde es dinero que ha ido a renta fija. La línea azul es dinero que ha ido a renta variable. Bien, esto estaba más o menos equilibrado el 2007, pero con Lehman Brothers ha estado saliendo dinero de los mercados de acciones durante 5 años y ha estado entrando dinero en los mercados de renta fija durante 5 años. Una parte es inversor que se ha asustado aquí, se asusta aquí y va a renta fija, pero la parte mayor no es esta. La parte mayor son todo este dinero que han creado los gobiernos en el mundo, Estados Unidos, la Reserva Federal, o sea, la maquinita de hacer dinero. ¿Dónde se ha invertido? Toda esta maquinita se ha invertido en bonos. Aún hoy, Estados Unidos cada mes compra 85.000 millones de dólares en bonos. Ahora tiene que acabar de hacer esta política, porque su economía ya reflota, pero hasta hoy lo está haciendo. Que sepamos que ¿por qué tanta manía en comprar los bonos? Bueno, pues por ejemplo, las hipotecas en Estados Unidos no van como aquí, que es Euribor más, o sea, el tipo de interés a un año más un diferencial, sino que son tipos a largo plazo, ¿de acuerdo? El 10 años. Luego Estados Unidos ha estado comprando bonos, ¿para qué? Los ha hecho subir de precio, ha hecho bajar las rentabilidades, entre otras cosas, para que las familias puedan seguir pagando sus hipotecas, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí ha habido un cambio este año, en renta variable. Además, empezó el día 1 o 2 de enero. Ha estado entrando dinero en renta variable todo el año, por primera vez durante 5 años. ¿Y la renta fija qué ha pasado? Hasta el mes de mayo entraba dinero todavía, pero desde junio ha empezado a salir dinero, y llevamos todos estos meses saliendo dinero. ¿Esto qué está causando? ¿Ven? Esto de aquí, todas estas ventas que se han hecho, han generado una bolsa muy barata. Todas estas compras que se han hecho han generado una renta fija muy cara. La renta fija hoy ha caído ya, o sea, la gente está perdiendo dinero este año, pero creemos que va a estar más tiempo y más años perdiendo dinero en renta fija, ¿de acuerdo? Es un tema de flujos. Solo decir, esto es el bono alemán, subiendo toda esta caída estos meses, esto es un año. Esto es el bono americano que subió al principio y después ya ha estado todo el año cayendo. ¿Qué quiere decir? ¿Ven? El bono alemán a 31 de diciembre del año pasado, quien compraba un bono alemán a 10 años, le pagaban un 1,3%. Ahora, quien compra un bono alemán le pagan un 1,9%. ¿Qué quiere decir eso? Que el que compró el bono alemán hace un año está perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Le ha caído de precio. O sea, para que dé más rentabilidad tiene que haber caído el precio, y así quien lo compra tiene una rentabilidad mayor. Luego hay enormes, digamos, pérdidas ingentes en renta variable, en renta fija. Es el inicio, no es ni el final, es el inicio. Estos flujos que durante 5 años han acompañado la renta fija, esto es el inicio y puede durar 2 o 3 años. Con lo cual, si alguien de aquí tiene renta fija a largo plazo,
nuestra recomendación es la misma que hacemos en todas las presentaciones de estrategia, es vender, ¿de acuerdo? Vender porque sencillamente puede caer mucho más. Y el bono americano también, ¿eh? Pagaba un 1,75 en diciembre y ahora paga ya un 2,6%. Bien, es más, ¿por qué la renta fija decimos que va a seguir cayendo? Aquí pueden ver una serie de países, pueden ver la tasa de inflación de estos países, pueden ver qué tipos de interés tienen a 3 meses y a 10 años. No es normal. Los tipos de interés a 3 meses son masivamente menores a la inflación y estos de aquí, los a 10 años, que son algo superiores a la inflación, piensen que en una situación normal, como mínimo, deberían ser el doble de la inflación. Esto es lo que han sido en términos históricos. Quiere decir que bonos que hoy pagan el 2,79 o un 2 van a seguir cayendo hasta que paguen un 4, un 4,5%. O sea, prevemos caídas continuadas de la renta fija, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos a la parte bursátil, porque esta es el análisis de la parte bursátil. Bueno, yo no sé por qué, pero sigue habiendo personas que dicen o piensan que las bolsas no han subido. A ver, yo pongo aquí los principales índices. Estos 100 el año 2006, las bolsas habían subido muchísimo, siguen subiendo. Estos Lehman Brothers, todas cayeron fuertemente, todas. Esto es pánico, esto no es realidad, esto es pánico. Pero fijémonos qué ha pasado después. Bueno, muchísimas bolsas ya están por encima de entonces. Esta es el Nasdaq, ¿de acuerdo? Pero si se fijan aquí, hay un par de bolsas un poco rezagadas. Estas bolsas rezagadas son esta de aquí, el IBEX 35, bolsa española, y esta de aquí, la bolsa europea. Y aquí pueden ver un poquito las diferentes bolsas. ¿Qué ha pasado aquí en el mundo? Bueno, en el mundo, se vea o no se vea, esto fue una enorme oportunidad de compra, se repitió un poco aquí en el verano del año 2011, pero el tema es, lo que nos preocupamos es, ¿por qué recomendamos renta variable? ¿Por qué ha subido? No, esto sería invertir con el retrovisor. No, lo recomendamos de aquí a futuro, porque le queda muchísimo recorrido a la renta variable. Bien, vamos a ver. Bueno, otra forma de ver las subidas, aquí pueden ver las subidas de este año. Este año la bolsa que más sube es la japonesa, 39%, etcétera, etcétera, pero pueden ver las subidas desde post-Lehman Brothers, desde febrero del 2019, ¿no? Hay 175, etcétera, etcétera, aquí están aquí. ¿Qué problema tenemos? Mire, esta es la bolsa americana. Entonces, hay una cosa que hace meses que lo estamos diciendo, que está haciendo equivocar a muchos inversores, y que es lo siguiente: hay muchísimos inversores y muchísimo dinero en todo el mundo que está esperando una caída de los mercados bursátiles para comprar. El índice que mejor lo ilustra es este de aquí. Este es el Standard & Poor's norteamericano, ¿ven? Subió muchísimo, en el año 2000 hizo un máximo, cayó fuertemente, año 2002, volvió a subir, el año 2007 repitió los niveles, cayó fuertemente con Lehman Brothers, y ahora no es que estemos aquí, sino que estamos arriba. De hecho, ahora estamos ya en 1700 y pico, estamos más arriba. Entonces, cuando alguien ve, algún inversor ve esto, dice, esto va a volver a caer. Y entonces hay muchos inversores en todo el mundo que tienen su dinero guardado para intentar comprar. ¿Problemas que tiene esto? Mire, si alguien solo mira el gráfico le puede parecer esto, pero vamos, lo último que tenemos que hacer es mirar el gráfico. Vamos a ver. El tema es, los niveles de cotización serán más o menos los mismos, pero vamos a ver lo más importante, los beneficios de las empresas. Aquí ganaban 54 en términos de beneficios por acción, aquí misma cotización y ganaban 89, y aquí están ganando 110. Si lo miramos en términos de valoración, aquí la bolsa estaba cara, aquí estaba su precio, y aquí sigue estando barata pese a la subida. Con lo cual, que nadie se deje llevar por las cotizaciones y por favor que analice los resultados de las empresas. Estos son los beneficios por acción de las empresas de Estados Unidos, Standard & Poor's 500. ¿No? Subiendo, estamos aquí 103, final de año previsión 110, el año que viene previsión 123 y dentro de 2 años previsión 135. Entonces, el tema realmente importante es lo siguiente: las empresas, como veremos, han recuperado ventas a nivel mundial. Bueno, de hecho, muchas empresas están vendiendo máximos históricos, pero lo que más llama la atención es los márgenes. Las empresas han recuperado los márgenes, y los márgenes empresariales de las empresas son los más altos habidos. ¿Por qué? Fíjense bien, estos son los márgenes de las empresas antes de Lehman Brothers, esto es la caída de Lehman Brothers, el mundo para máquinas. ¿Qué hacen las empresas, digamos, mejores y peores, buenas y malas? Todas cortaron costes. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando han recuperado ventas, ganan más. Tienen un margen superior y ganan mucho más.
Esto es muy fácil de... Bueno, aquí les pongo un ejemplo, es lo mismo que ponía hace 3 meses, está igual, ha subido 5 euros más la acción, pero ¿qué está pasando? Nosotros hablamos con empresas en todo el mundo, este es un ejemplo, pero les puedo dar muchísimos ejemplos de estos. Hay muchísimas empresas que, ganan mucho más que en el año 2007 y su cotización está bastante por debajo que en el año 2007, y no estaban caras en aquel momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Michelin, ¿ven? Michelin, todos conocidos, que bueno, solo una anécdota, Michelin lo conocerán por las ruedas, pero que sepan que sigue, porque es un mercado de 6 o 7 fabricantes en el mundo que se reparte en el mercado, que sepan también, como anécdota, que donde más se gana la vida Michelin es en algo que solo es el 7% de sus ventas, pero el 30% de sus beneficios, que son las grandes ruedas. ¿Saben estos camiones de minas que miden 14 metros y todo esto? Ahí es donde ganan, porque resulta lo siguiente, en ruedas de coches hay 6 casas más o menos que se reparten en el mercado, pero en estas grandes ruedas hay 2 casas, y ellos son uno de las 2, ¿de acuerdo? Bien, Michelin, el año 2007, antes de Lehman Brothers, vende casi 17.000 millones de euros, ventas. El año pasado vendió 21.500 millones de euros, y la previsión para el año que viene es que venda 22.000 millones. Bien, beneficios, ganaba 772 millones, el año pasado los dobló, 1.570 millones, y la previsión ahora es 1.600 y pico millones, casi 1.700 millones. Bien, y en términos de beneficios de por acción también hay crecimiento, un poco inferior porque ha habido alguna ampliación. Pero el tema es, en el año 2007, ¿cómo estaba la cotización? Cerró a 75 y dentro del año llegó a valer 102. Bien, pues ahora ganando mucho más, bueno, aquí cuando lo dije esto, aquí estamos a 74, hoy estamos a 79, 5 euros más, no cambia nada, ¿de acuerdo? Y, cuidado, esos son los máximos, los 79 son los máximos. Pero además dices, bueno, ¿y esta empresa qué le pasa? Miren los PERES que tenía, 9,3, 8,3, 7,6, muy baratos, no está cara, está muy barata. Rentabilidad por dividendo, 3,4, 3,6, 3,9. Estamos viendo empresas, por ejemplo, Michelin, nosotros tenemos mucho en cartera, y la tenemos de mucho más abajo, pero ya les digo yo que si no pasa al nivel de 100 es que ni nos la miramos, ¿de acuerdo? Son empresas que valen mucho más de las que cotizan. Aquí les he dado esta empresa, hay centenares de estas empresas, grandes, pequeñas. Digamos, este es un momento muy favorable por este motivo. Entonces, una cosa que cuesta entender, le voy a dedicar 2 minutos, es por qué si nosotros aquí salimos a la calle y vemos lo que vemos, cómo es posible que las empresas estén ganando tanto dinero en máximos históricos. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Bien, primero, el mundo está creciendo fuertemente. Aquí ven el crecimiento 2010 a 2015, todos los años pasados, los crecimientos son fuertísimos. Ponemos España con unos crecimientos negativos o positivos muy bajos. Se dice, ustedes van a oír que España exporta mucho, y es verdad. Y todo el mundo se da méritos, ¿no? Que somos muy buenos y tal. Vamos a ver, yo no digo que no se hayan hecho las cosas mejor, pero el primer motivo por el cual exportamos mucho es porque el mundo va tan bien que compra mucho. Y esto hace que la única zona en el mundo que crece poco, que es la zona euro, se está viendo ayudada porque todo el mundo está comprando muchísimo. Y todo el mundo no es China. Es China, es Nigeria, es Kazajstán. Hay enormes países que están, luego lo veremos, aumentando la clase media a expuertas, clase media es decir, que tiene un nivel mínimo de renta, entre un mínimo y un máximo, y esto está haciendo que están comprando a todo el mundo, y nosotros nos beneficiamos también, está claro que sí. Pero fijémonos bien, estamos máximos niveles históricos de beneficios, pero además estos son los crecimientos previstos de los beneficios para los próximos 2 años. En Estados Unidos, más 11, más 10, Nasdaq más 15, más 15, Eurostoxx más 11, más 11, IBEX más 16, más 16. Es decir, no solo estamos en máximos históricos, sino que la previsión es que los beneficios de las empresas siguen creciendo. Este crecimiento no es normal. El crecimiento normal de beneficios a largo plazo es de un 6% aproximadamente. O sea, no solo estamos en máximos, sino que las empresas crecen al doble de lo normal. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues aquí pongo este ejemplo, lo voy repitiendo porque es muy ilustrativo, ventas de coches, ¿de acuerdo? Para que veamos nuestra realidad con la realidad del mundo. Nuestra realidad, en el año 2005 aquí se vendían máximo histórico 1.700.000 coches aproximadamente. El año pasado se vendieron 700.000 coches, menos de la mitad. En el mundo, cuando nosotros vendíamos 1.700.000, en el mundo se vendían casi 47 millones de coches, el año pasado 63 millones de coches, máximo histórico.
Hablamos con muchísimas empresas, hablen con Heineken, hablen con Nestlé, por supuesto con BMW ya ni les digo, pero hablen con L'Occitane, empresas que han salido a cotizar y que ya no cotizan ni en Europa, cotizan en Hong Kong. Hablen con Prada, hablen con las empresas y les van a decir dónde están las tiendas que venden más. Por favor, que nadie compare, por ejemplo, Singapur con nosotros, por ejemplo, que nadie lo compare. Están años luz nuestro, nos han pasado, de lejos. Sí que hay países que están, muchos que están detrás y que están subiendo, pero que nadie lo compare, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Tienen un poder adquisitivo más alto, compran, y nuestros mejores, ahora mismo nuestras mejores calles de compras son unos aficionados alrededor de esos enormes calles de compras suyas que tienen un centro comercial y otro, todos juntos y con gente con muchísimas bolsas. El mundo está en otra tesitura. Pero esto, ¿quién lo sabe? Si no salimos de aquí, nosotros no lo sabemos, pero todas las empresas ya hace tiempo que lo saben. Y las empresas del IBEX 35, por ejemplo, y muchísimas a nivel mundial, no las grandes, las grandes por supuesto, pero muchísimas de las pequeñas y medianas, hace muchos años que lo saben y que están vendiendo ahí. BBV gana dinero en México, Santander gana dinero en Brasil, y sigamos, y otros, hace mucho tiempo que lo saben. Vamos a ver, el tema más importante que hay a nivel mundial, las empresas van bien cuando la clase media sube. Acuérdense de España, años 60. Estos son personas de clase media en el mundo, ¿de acuerdo? El año 2009, 1.845 millones de personas, el año 2020, 3.200, 4.800 millones de personas, y vean el estancamiento en Norteamérica, el estancamiento en Europa, pero vean cómo Asia pasa de 500 a 1.700 millones, o África pasa de 32 a 57 a 107 millones, y Oriente Medio de 105 a 234 millones de clase media. Esto es lo que está haciendo que el mundo crezca. Y les digo, no, huyan ustedes de esto que llaman los BRIC, esto es marketing puro, no, Brasil, Rusia, no, el mundo emergente, vayan a Kazajstán y vean su parque de coches, y compárenlo con nuestro parque de coches, y hablamos un poquito de cómo están, y una y otra y otra. Entonces, el tema es, bueno, antes de verano decíamos, todos los diferentes índices están baratos, en función de los múltiplos que fuera, los PERs, precios-valor contable, rentabilidad por dividendo, equity risk premium, y unos más que otros, eso sí, o sea, todos los mercados bursátiles están baratos, hay diferencias, ¿no? ¿Qué ha pasado este verano? Bueno, este verano ha pasado algo curioso, ¿no? Que es que, bueno, han seguido subiendo los mercados, pero aún subiendo los mercados, empezábamos el verano, repasando en verano, en 3 de septiembre, y decíamos, vamos a ver, los mercados siguen baratos, y es un ejercicio simplista de decir, ¿cuánto podrían subir los mercados para alcanzar su equilibrio? Es decir, para que por las empresas, el precio que están pagando las empresas, coincidiera con su valor de las empresas, ¿de acuerdo? O sea que, porque las empresas, ¿qué valen? Valen por lo que ganan, por sus resultados. Pues, ¿cuánto tendrían que subir? Pues ven, el Dow Jones americano, esto es subir de aquí a finales del año 2014, podría subir un 14%, el Standard & Poor's un 19%, el Nasdaq estaría más a precio, el Eurostoxx podría subir un 80%, el DAX un 65%, el IBEX un 77%, la bolsa suiza menos, un 14%, el Nikkei un 40%, Hang Seng un 82%. Quiere decir que si tuvieran estas revalorizaciones, lo único que harían los mercados es ponerse otra vez a su nivel correcto. Y entonces, ¿qué está pasando en los mercados ahora? Bueno, siguen subiendo, pero un tema muy importante que lo vamos a ver, por mucho que hayan subido hasta ahora, están lejos de lo que valen, ¿de acuerdo? Esto es el ejemplo típico, que yo les lo voy repitiendo. Estos datos desde el año 95, IBEX 35, la línea azul, que es la cotización, y la línea verde es cuánto vale el IBEX 35. La línea azul no hace falta verla, es solo observar las cotizaciones. La línea verde, cuánto vale, hay que valorar las 35 empresas del IBEX en función de sus resultados, ver cuánto valen y agregarlo. Bien. Hemos subido fuertemente. Alguien dice, ¿por qué voy a comprar si hemos pasado de 6.000, ya estamos prácticamente en 10.000, ¿no? Hoy. Bueno, ¿cuál es el valor del índice a su precio correcto? 13.300, 13.400 a día de hoy. Con lo cual, el tema es, todas estas personas que están esperando una caída para comprar y que están viendo como no has comprado a 6.000, no has comprado a 7.000, no has comprado a 8.000, no has comprado a 9.000, que sepan que está claro que cualquier día puede pasar cualquier cosa, pero que lo más normal es que rompamos el 10.000 para arriba y que a lo mejor el 9.000 no lo veamos más. Es decir, ven como el nivel 3.000 no lo hemos visto más, el nivel 4.000 no lo hemos visto más. Es decir, los resultados de las empresas empujan para arriba
Y esto sencillamente es lo que está pasando. Y está creando un gran dilema, ¿eh? Pero el tema es, no es tarde, quedan muchos puntos para recoger. Ahora bien, otro que vamos haciendo recurrentemente es el siguiente. Este descuento que hay, estos en puntos de IBEX, llegamos a estar 9.000 puntos baratos, pero ven, aquí 9.000, 6.000, 6.000, ahora estamos en 4.000, ya estamos un poquito más aquí. El tema es, la línea azul es el descuento que hay, cómo estás de barato, cuántos puntos estás barato, y la línea roja es un modelo que tenemos que nos dice cómo estos descuentos se han cerrado en el pasado. Entonces, ¿cómo se han cerrado en el pasado? Primero, fíjense, la teoría, que es la línea roja, con la práctica, que es la línea azul, se parece muchísimo. Si el descuento se cerrara como se han cerrado los anteriores, que esto querría decir que de una forma muy rápida, nos sale un año más o menos, pero decimos que de aquí a final del año 2014, este descuento que hay podría haberse cerrado completamente, ya no estaría más. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Esto lo vamos dando, decíamos, la primera vez que lo di eran 3 años, 2 años, 1 año, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos queda o queremos que queda. Con lo cual, aquellas personas que intenten esperar, digamos, un nuevo shock o que algo ocurra en el mundo, siempre puede ocurrir algo en el mundo, torres gemelas, lo que queramos, pero ante ausencias de shocks, lo normal es que tengamos como mínimo todo el año que viene que vuelva a ser un gran año bursátil, ¿eh? Este sería el punto importante. Entonces, bueno, zona euro. Zona euro, si miran ustedes anterior, han visto que la zona euro es uno de los puntos que tiene más descuento en el mundo. O sea, una de las zonas más baratas para invertir es la zona euro. Hay más, ciertos emergentes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Barata ya estaba. Ahora, ¿qué ha pasado en septiembre? Pues en septiembre se ha puesto de moda, y esto es distinto, ¿de acuerdo? Resulta lo siguiente, todo el verano, julio, agosto, aquí hemos puesto julio y agosto, pero septiembre también, se han presentado muchos datos económicos en la zona euro, muchos, macroeconómicos. ¿Qué ha pasado? Y aquí les ponemos algunos. Que de forma generalizada, el dato presentado ha sido mejor que el esperado. Y cuando esto te pasa con unos datos sí, unos datos no, no pasa nada. Cuando te pasa con muchos datos, esto es distinto. Es más, ha pasado geográficamente, no, porque la zona euro es una media, en todos los países de la zona euro. Ha mejorado Alemania, ha mejorado Francia, ha desempeorado España, ha desempeorado Italia. ¿De acuerdo? Todos. Y por componentes del PIB también. Consumo, inversión. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha llegado el inversor en septiembre y dice, bueno, la zona euro estaba muy barata, tenía un descuento enorme, pero ahora hay algo añadido. No es que la zona euro esté boyante, sigue siendo el patito feo del crecimiento en el mundo, crece menos. Pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que empieza a ir para arriba. Esto ha sido como disparar un cañón, ¿de acuerdo? Es decir, un cañón que la pólvora era el descuento, era muy barato, pero ahora mismo el tema es que ya no es que sea barato, sino que además tiene momento. Y esto ha hecho que los grandes inversores de todo el mundo, desde americanos, asiáticos, japoneses, hayan dicho, ¿cuál es la mejor bolsa para invertir en los próximos 2 o 3 años? Europa, zona euro. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Está entrando una ingente cantidad de dinero en toda la zona euro. Ingente. Por ejemplo, hace unos días teníamos el mercado arriba y han ocurrido 2 hechos que son tremendos, ¿no? Un hecho ha sido el de que Estados Unidos cerrara la caja, ¿de acuerdo? Que todos sabemos que es una pantomima que lo iban a arreglar, pero cuidado, la misma pantomima se hizo a finales de julio del año 2011 y provocó que el mercado cayera un 25%. Luego, entonces, ¿qué es lo que es distinto desde 2011 hasta ahora? El sentimiento de mercado. Ahora el mercado está siendo bastante más racional. Es decir, no, si esto al final se va a arreglar, ya no lo tengo en cuenta. Y salían muchos políticos diciendo, pero ¿cómo es posible que el mercado no lo tenga en cuenta? Porque no había que tenerlo en cuenta. O lo de Berlusconi mismo de hace un par de semanas, ¿se acuerdan ustedes? En otro contexto había causado una debacle de sentimiento, ni el mercado ni se ha enterado. ¿Qué está ocurriendo? Cada día que el mercado empieza cayendo, hoy mismo, bueno, cada día, empieza cayendo un 1, porque claro, ha subido tanto que debería caer un 5% y no pasaría nada, un 7%, pues cae un 1 y acaba cayendo un 0,2, acaba subiendo un 0,2. Dinero que entra sin parar. Acompañado de otra cosa. Si es verdad que las empresas están tan baratas, si es verdad, no es suficiente que sea un juego de números, ¿de acuerdo? Tiene que haber empresas que estén comprando a otras empresas cotizadas a precios muy superiores a las cotizaciones. Bien, esto está ocurriendo. A nosotros nos han pasado muchas. En verano nos oparon Etam, es una empresa de lencería, que
que tenemos en un fondo de Small Caps. Curiosamente, pagaron un 28,5% más de lo que cotizaba. ¿De acuerdo? Bien, ¿saben quién la opó? ¿Saben quién la compró? El mismo propietario que tiene la mayoría de las acciones. Según nosotros no vale un 30% más, vale un 60% más. Pero entonces el tema es no, yo pago un 30% más y me intento quedar la acción, lo cual es un enorme beneficio para ese. Hoy que ha vendido lo que decíamos, la acción de Citibank, este banco chino que ha vendido hoy el BBV, que lo ha comprado su propietario, que decíamos, en cuanto lo ha vendido el BBV ha subido un 5%, un 4,5-5%. Entonces, a esta misma semana, el lunes, nos hemos despertado con una gran noticia. Tenemos una excelente empresa, Unit4, que la tenemos de muchos años, una empresa muy buena a nivel europeo y está a nivel mundial, está en muchos sitios. Esta empresa había ido subiendo, estaban máximos a 29 euros, y el otro día dice, no ha habido una OPA, pero sale la gerencia y dice una nota y dice, comunicamos que tenemos ofertas de capital riesgo para comprarlo a 35 euros, ¿de acuerdo? De entrada, el lunes, ¡pam!, ¿sabes?, sube fuertemente y seguramente si la transacción se hace, se hará a 37, a 38 euros. Es decir, que las empresas estén baratas, se está aprovechando en aquellas empresas que la estructura accionarial lo permite, claro. Si hay un socio que tiene la mayoría, a partir de ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces esto está ocurriendo. Está claro, la bolsa de la zona euro muy recomendable, muy barata, la bolsa emergente muy recomendable. Esto es el crecimiento que tienen los países desarrollados, este es el crecimiento de los países del mundo y este es de los emergentes. Los países emergentes siguen creciendo mucho más que los desarrollados. Y es más, alguien puede decir, vamos a ver, el hecho de que en Malasia alguien quiera ir a comprar a los supermercados ingleses Tesco, que están ahí, hace unos años estarían para utilizarlos como mano de obra, hoy no, hoy están con supermercados para vender a los malayos, ¿de acuerdo? Eso es lo que están haciendo. Pues este hecho de aquí, alguien puede decir, hombre, yo el crecimiento mundial ya lo cojo si compro, por ejemplo, empresas que están en estos países. Si yo compro Nestlé, que el 45% de las ventas vienen de estos países, ya estoy cogiendo. Sí, pero cuidado, el crecimiento de los emergentes con empresas occidentales o desarrolladas solo se puede coger en una parte. Y les voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Singapur, plaza de primerísimo orden a nivel financiero, es un Nueva York pero moderno. Entonces, Singapur, hay 3 bancos de Singapur y muchos de fuera que están allí, el HSBC, el Standard Chartered, todos estos. Bien, ¿qué cuota de mercado tienen los 3 bancos de Singapur? 60% de mercado. Los demás se reparten eso. ¿Por qué? Primero, porque lo hacen bien. Segundo, ¿por qué? Pues porque hay una norma que dice que si eres un banco extranjero, puedes tener como mucho 25 sucursales. Y ellos tienen, hombre, Singapur no es que sea muy grande, pero tienen 70. ¿De acuerdo? Es decir, hay una serie de protección que se hacen todos estos, que hace que, por ejemplo, que si ustedes compran esto, cogen un trozo, pero entonces, ¿por qué no comprar directamente el United Overseas Bank de Singapur? Que, por cierto, se compra tan fácil como Telefónica, o sea, no tiene más secretos, es tan facilísimo, súper desarrollado. Pues esto es muy importante. Hay que tener emergentes, más allá de que hay que tener desarrollados que se están ganando la vida en emergentes, ¿de acuerdo? Japón es un caso, yo hoy no lo voy a explicar mucho, ya saben que podría estar 2 horas hablando de Japón, solo decirles que el caso japonés, después de muchísimos años de caer los inmuebles, hace ya un tiempo que están repuntando los inmuebles, está repuntando el consumo de las familias y, digamos, es un caso ahora mismo único en el mundo, ¿de acuerdo? Es decir, podemos ganar dinero por diferentes motivos, porque está barato, porque hay mucha clase media. En Japón, el ganar dinero, ya sé que la bolsa ha duplicado en un año, pero el ganar dinero es sencillamente porque es un caso único en el mundo de un país que ha estado 20 años muy mal, en términos inmobiliarios y económicos, y que está recién subiendo hace 1 año y medio, 2 años. Le queda muchísimo, están mejorando los índices, y solo les faltaba, ellos han hecho ahora lo que es denominado el Abenomics, que es impulso monetario, solo les faltaba los Juegos Olímpicos de Tokio, que es una especie de impulso fiscal que va en la misma medida de su impulso. Les doy un ejemplo. Han tomado la medida, ahora mismo en Japón, han dicho lo siguiente, como ya ven que la economía repunta, están tomando medidas expansivas, porque eso es aquello de disparar cartuchos, es decir, si tú lo haces en el momento adecuado, tiene un impacto retroalimentador, y si lo haces cuando todo está cayendo, se difumina, se pierde. Ellos están viendo que sube y le han dado fuertemente y tienen este impacto fuerte. Entonces, por ejemplo, ¿qué han hecho? Pues han hecho una cosa muy sencilla, aparte de lo que están haciendo para dinamizarla. Han dicho, familias,
cada persona, o sea, imagínense una familia de 5 miembros, han dicho, se puede invertir hasta el equivalente más o menos a $10.000 por persona, o sea, una familia $50.000 en bolsa, directamente. Y los beneficios que tengan con esta inversión en los próximos 5 años, tanto si es por plusvalías como por dividendos, no pagan impuestos. Se han abierto, el broker más grande de Japón ha abierto 850.000 cuentas de familias para comprar bolsa, ¿de acuerdo? Es decir, estos son un montón de medidas que se están haciendo aquí. Ahora, lo más importante, ¿cuál es? Que, digamos, es la superación de un mercado inmobiliario malo, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos nosotros, pero dentro de unos cuantos años, ¿vale? Entonces, los mercados, esto es la volatilidad de los mercados, estamos en momentos de zonas muy bajas, no hay nervios, esto es Lehman Brothers, de aquí, esto es cuando España entra en acción, esto es este verano, la primera noticia de que querían cerrar cajas en Estados Unidos, y esto es aquí, ¿ven? No hay nervios en los mercados, no los hay. Los nervios se han trasladado de lugar. Ahora quien tiene nervios es el que no tiene renta variable. Tiene más nervios quien no tiene que quien tiene. Y eso lo detectamos en multitud de inversores en todos sitios, ¿de acuerdo? En todo el mundo, no aquí solo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa? Estas fases de bajas volatilidades, si les hubiera puesto los precios, coinciden con fases de amplias alzas bursátiles. Creemos que aquí ya llevamos una fuerte alza, pero que tenemos, como mínimo decimos, hasta el año finales del 2014, y veríamos después en función de los acontecimientos. Bueno, esto es para discutir ya qué clases de acciones se puede comprar más o menos, pero que sepamos que respecto a renta variable, es una situación muy privilegiada, hay grandes descuentos, bolsas baratas, crecimientos de beneficios y flujos monetarios entrando, dinero entrando. Esto es el mejor de los... O sea, esto no pasa, esto pasa muy de vez en cuando, cada 25 o 30 años puede pasar esto. Normalmente tienes esto, pero no tienes esto, no tienes esto, pero las tres cosas, con lo cual aquí persiste. Nuestra recomendación en renta variable sigue siendo la misma de hace ya unos cuantos años, que cada familia tenga la máxima que pueda tener. Si una familia puede tener un 1%, que tenga un 1%. Si puede tener un 10, un 10. Un 30, un 30. Un 70, un 70. Es decir, hay una regla que suele ser así, que es que a mayor patrimonio, más porcentaje de renta variable se tiene en las carteras. Y a menor patrimonio, menos. Pero lo que estamos manteniendo con nuestros clientes, y me lo habrán oído decir algunos varias veces, es que estamos recomendando hoy, dada esta coyuntura muy especial, digamos, mantener el máximo de renta variable que cada familia pueda tolerar. Y esto es distinto, el nivel de tolerancia de cada familia es distinto. Bueno, segundo, vamos a ver, retorno absoluto. O sea, el segundo bloque es el de retorno absoluto, es más conservador, ¿de acuerdo? En el primero, renta variable es ir a ganar lo máximo posible y el entorno es favorable. Retorno absoluto es muy distinto. Hay dos objetivos de gestión. Primero, el más importante, minimizar las variaciones. Es decir, que el patrimonio sufra poco, que si los mercados caen fuertemente, que se ocurre cualquier circunstancia, el patrimonio oscile poco. Puede tener pérdidas, pero son moderadas, de un 3, de un 4%, número uno. Y número dos, habiendo cumplido el número uno, es maximizar la rentabilidad. Estas rentabilidades no son las de la renta variable, de 20 y 30 y todo esto que se lleva este año, no. Estos son rentabilidades medias de alrededor de un 8, 7,5, 8%. Es otro nivel de inversión. Ahora, les voy a contar mucho cómo lo hacemos, muy rápidamente, no tengo tiempo de entrar en detalle, pero sí que por lo menos la idea es lo siguiente. Si quieren, hay una teoría filosófica, llámenlo como quieran, que dice que hay un objeto, que es algo que queremos conocer, pongan en este caso el mercado, hay un sujeto, que somos nosotros, las personas, que tomamos decisiones, y resulta que muchas veces lo que dice esta teoría es que las decisiones que se toman no son en función del objeto, es decir, en función de la realidad, sino en función de una imagen que nos formamos de la misma. Y esto es muy importante. O sea, ¿les parecerá una banalidad? No. Quiere decir que cuando tomamos decisiones, sean de inversión, pero también valen la vida, de hecho esta teoría no es para las inversiones, es para la vida misma, muchas veces decidimos en función de lo que pensamos que es cierto, aunque puede diferir de lo que es cierto. Y verdad sería que estas dos cosas coincidieran. Os pongo un ejemplo reciente. Ustedes saben que Twitter es una gran acción que tiene que salir a cotizar, que todo el mundo la espera. ¿Bien? Muy bien. Pues hay una empresa en Estados Unidos que se llama Twitter Home Entertainment, pero con una diferente variación. Una I en vez de dos Es y una T en vez de dos Ts. ¿Bien? Muy bien. Esta empresa está quebrada, Chapter 11, y cotiza, pero está digamos, en lo que aquí sería un concurso de acreedores. Miren la cotización de esta empresa, ¿vale? Así.
Ahora bien, ¿qué pasó este día, este viernes? Este viernes, hace el otro, pasado, subió. Pero ¿saben cuánto subió? En el momento máximo subió un 2000 y pico por ciento en una sesión. Y acabó cerrando subiendo un más 600 y pico por ciento en una sesión. ¿Saben cuál era el motivo? Pues que los inversores pensaban que estaban comprando Twitter, ¿de acuerdo? Bien, ¿son racionales los inversores? Hombre, no siempre, ¿de acuerdo? No siempre. Es verdad que esto, a ver, esto al final es una anécdota, además no es que sea mucho dinero, es muy poco dinero. Pero fíjense bien, esto es más serio de lo que parece. Estas son las bases de lo que se llama ya en finanzas el behavioral finance o finanzas del comportamiento. ¿Qué ocurre? Y esto es, gracias a esto es a lo que nos estamos, digamos, obteniendo rendimientos en retorno absoluto. Miren, este es un ejemplo también, que es lo siguiente. Esta es decir, para que vean un poco cómo actuamos los humanos en general, ¿de acuerdo? Es un estudio, digamos, de experimento. Se cogió a una serie de personas y se les preguntó una pregunta que nadie sabía, por supuesto, que es esta de aquí. ¿Cuántos asesinatos se produjeron en Suiza en el año 2006? Bueno, oiga, pues no lo sé. Pero se cogió a las personas, se les separó en grupos. Había un grupo, que era este de aquí, que se le preguntó la misma pregunta 5 veces. Una vez, responde, otra vez, a ver si piensas diferente, responde, otra vez, etcétera, etcétera. Aquí a la izquierda se le preguntó esto 5 veces, pero no se le dio ningún tipo de información. O sea, se le pregunta una vez, no sabe lo que han contestado los otros, se le pregunta otra vez. Pues mucha dispersión. Había alguien que pensaba que habían matado a 1100 personas, no sé, por aquí, otros que habían matado a 10, al final la zona media es la que más gente pensaba, pero esta era la enorme dispersión del grupo que no sabían nada de lo que hacían los demás. Pero cuidado, a otro grupo, que era este de aquí, les hicieron las mismas 5 veces la misma pregunta, pero les dieron información, después de haber respondido a la primera, les dieron información de lo que pensaban los demás. ¿De acuerdo? La única diferencia. Mira, tú has dicho esto, pero los demás piensan esto, en su conjunto. ¿Qué resulta? Hombre, ¿ven? La opinión converge. Resulta que si nosotros pensamos una cosa, pero si miramos lo que piensan los demás, nos acomodamos en el pensamiento. Esto, que parecerá una banalidad, es muy importante. ¿Ustedes saben por qué los inversores de repente todos compro o vendo? Se asemejan. Porque, bueno, esto tiene una situación, que es que parece que la gente está más defendida si actúa dentro del grupo. O sea, esto tiene un porqué. Esto cuesta fortunas a muchas familias. Tiene muchísimo, yo hay muchos ejemplos, no los voy a contar. Esto es el del famoso Semper Augustus, el del Millennium Bridge de Londres, del año 2000. Si alguien quiere, no tengo tiempo, pero si alguien quiere, esto podría estar 2 horas explicando múltiples ejemplos. Vamos a lo nuestro. ¿Qué hacemos nosotros? Estos son ineficiencias de mercado. Lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Analizamos estas ineficiencias a largo plazo y vemos si se cumplen o no se cumplen. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo para que vean de qué estamos hablando. El tema es muy sencillo. Nosotros hace unos 15 años empezamos y dijimos, están ocurriendo ineficiencias, están pasando, pero vamos a ver si son lo suficientemente potentes como para estas ineficiencias que tengan un rendimiento inversor. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hicimos. También es verdad que no queríamos ser juez y parte. Cogimos a un equipo de investigación que eran doctores en física, que no sabían nada de finanzas, y les dijimos, nosotros pensamos que pasa esto. Les dimos tantos datos como pasan, para que verificaran si esto era serio o era una intuición que a lo mejor que valía para poco, ¿no? Cosa muy curiosa, de esto de aquí, hoy hemos encontrado hasta hoy 17 ineficiencias. Estas 17 ineficiencias están trabajando cada día en los mercados. Si no está la ineficiencia, no actúa, y si está, actúa, ¿de acuerdo? Pero siempre nos estamos aprovechando de lo mismo. Y les voy a poner un solo ejemplo de las 17, que además este ejemplo de aquí, el trabajo que nos da es 5 minutos al mes. Luego hay ineficiencias que nos consumen muchas horas al día, pero esta, una vez detectada, ya devalorada, 5 minutos al mes. Fíjense bien, esto es observar qué hacen los inversores. ¿Qué hacen? Hay algunas que observamos lo que piensan, pero esta en concreto observa lo que hacen. Lo que hacen, ¿qué quiere decir? Hombre, ¿qué están haciendo con su dinero? Por ejemplo, miramos si compran fondos de renta variable, que es este caso, o si compran fondos de renta fija, que es este otro caso. ¿De acuerdo? Bien, pero es lo que hacen.
no si los fondos suben o bajan y si en la bolsa hay mucho volumen o hay poco, no, nos da igual. ¿Qué hace el inversor? Entonces resulta, imagínense este de aquí. Este de aquí en concreto es una parte, porque cada una de estas ocupa varios mercados, pero este de aquí esto es el cero, de aquí para la derecha quiere decir que está entrando mucho dinero en renta variable, está entrando dinero, y de aquí para la derecha quiere decir que está saliendo dinero, perdón, de los fondos de renta variable, ¿de acuerdo? Siempre, aquí estamos hablando de fondos. Bueno, nuestra idea ¿cuál era? La del retrovisor, es decir, los inversores en el mundo no invierten pensando si lo que hago hoy si está barato o caro a futuro, sino que invierten con lo que ha pasado en el pasado. Todo el mundo se siente confortable comprando, por ejemplo, hace un medio año, un fondo de renta fija que llevaba 5 años subiendo. Es una línea recta, es confortable. Ahora hay que pensar por qué ha subido, hay un exceso de flujos, y si está barato o está caro. Si está caro no tiene por qué seguir subiendo. Bien, poca gente piensa a futuro si está barato o caro, en los términos que estamos hablando. La mayor parte de inversores, lo único o principal que se fija es en el pasado, si ha subido o no. Y mucha gente se preocupa menos del porqué. Muy bien, si esto es verdad, por supuesto, invertir con el retrovisor es lo peor que puede pasar, es la causa número 1 de que muchas familias pierdan dinero, compran algo que ha ido muy bien a pasar y dicen, no, es que siempre me pasa que compro algo y luego cae. No, no es que siempre te pasa, es que vas tarde, ¿de acuerdo? Inviertes por detrás, porque seguramente te habrán presentado opciones de inversión muy buenas, pero que estaban cayendo y no las quisiste comprar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no te daba seguridad. Entonces, vamos a este caso de aquí. ¿Dónde estamos hoy? Esto es si entra dinero o no, y aquí invertimos más o menos en renta variable. Por ejemplo, hoy estamos aquí, está entrando dinero en los fondos. Nos vamos aquí, esta línea más turquesa, quiere decir que aquí estamos invirtiendo entre un 40 y un 50% en renta variable. ¿Bien? ¿Qué pasaba hace un año? No estábamos aquí, estamos aquí, salía dinero de los fondos. ¿Qué hacíamos aquí? Si salía dinero de los fondos, invertíamos un 60 o un 70% en renta variable. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿O qué prevemos que vaya a pasar? Que este dinero que en renta variable hace menos de un año que está entrando, esto va a durar unos cuantos años, y vamos a ir riéndonos por aquí. Y habrá un momento en el que va a entrar mucho dinero. La gran parte de familias no van a... O sea, los que están comprando ahora no son las familias. Los que están comprando ahora, Bolsa Europea que decíamos, son grandes inversores en todo el mundo, ¿de acuerdo? Grandes fondos, son institucionales, no son particulares. ¿Qué va a pasar? Si pasa como normalmente ocurre, dentro de 2 o 3 años va a haber euforia para comprar bolsa dentro ya de las familias. Bien, pues si aquí se desplaza hasta aquí, que esto ya es mucha entrada, nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer. Cuanto más vaya a entrar, nosotros vamos a ir invirtiendo menos en renta variable. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Porque queremos? No, porque analizado muchos años, no hacemos nada que no hayamos analizado como mínimo 25 años, tienen que ser cosas que sucedieron hace 50 años, porque estos fenómenos los encontramos no hace 50, no, hace 300 años, ¿de acuerdo? O sea, buscamos cosas universales, que estas cosas universales se reproduzcan y buscamos la mejor forma de actuar. La mayoría de gente ven que esto hace así, la mayoría de gente hace al revés, así. Esto es una de estas 17 técnicas que estamos utilizando. Bien, hay más, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy importante ver si estas estrategias que están ahí, si detectan cosas o no detectan cosas, porque ¿qué hacemos? Si detectan algo, lo utilizan, y si no detectan nada, no están invertidas, ¿de acuerdo? Están en repos de deuda pública. Esto es a 30 de septiembre, tenemos un fondo que mezcla 16 de estas estrategias, pues esta no estaba utilizada, esta de aquí, esta sí, esta no, esta sí, pero ¿ven cómo hay un bastante grado de utilización? Es un buen momento para este tipo de inversiones. Este fondo, el que mezcla esto, ahora lo tenemos hasta un 11 y algo por ciento este año, ¿de acuerdo? Luego hay más, este es otro que en función de un proceso, bueno, hubo una de estas estrategias, una que cuando la encontramos era muy potente, es muy válida, es muy universal, y entonces decidimos que era tan potente que le dedicamos un fondo aparte. O sea, no la mezclamos, podíamos haberlo mezclado con las otras, le dedicamos un fondo aparte, ¿no? Esto invierte, puede ser, coge el mundo a trozos, y puede ser que esté desinvertido de todo el mundo o invertido. Por ejemplo, puede estar invertido en empresas pequeñas, puede estar en empresas japonesas, o sea, parte el mundo en muchos trozos, geográficamente y por estilo. Entonces, puede ser, por ejemplo, esto es lo que está invirtiendo en cada una de ellas, puede ser que esté desinvertido, puede ser como aquí, que en una haya invertido y en el otro no, etcétera, etcétera. Entonces, esto de aquí
La particularidad del retorno absoluto, vuelvo al inicio, tiene que ser, hay que soportar muy bien los entornos muy malos de mercado. Esto es retorno absoluto. Y la otra forma es cómo se hace, ¿de acuerdo? Es muy importante. Bueno, esto es renta variable en estos años, la renta variable donde invierte el fondo. Esto de aquí es un mixto, alguien que diga, bueno, yo mitad y mitad renta variable, mitad monetario. Esto es un monetario y esto es este fondo. Hasta esta línea de aquí es todos los años, desde el año 88 hasta aquí, antes de lanzar el fondo, y esto es después de lanzar el fondo. Ahora bien, este fondo lo teníamos en el año 2008, que las bolsas cayeron, aquí es un 40 y pico %, estas que tenía en concreto, y aquí perdimos un 3,79%. Esto es retorno absoluto. Caídas muy fuertes tienen que ser salvadas, no anuladas, sino salvadas, ¿de acuerdo? Y obtener una rentabilidad. Bueno, por ejemplo, este fondo que invierte en estas áreas, esto es donde estamos invertidos ahora. En emergentes, que podríamos invertir de 0 a 100, estamos un 16%, en Japón de 0 a 100 un 55%, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y esto es los resultados. Al final, si eres retorno absoluto, aquí pueden ver estos años de fuertes caídas de los mercados, y aquí están los diferentes productos de retorno absoluto. Ven que hay caídas, o sea, no hay, es decir, esto no es una línea recta, hay caídas. Pero lo importante es lo siguiente, ¿ven? Que en estos entornos malos tienes que haber protegido el capital y obtener algo de rentabilidad. En los años malos, que todo se hunde, la rentabilidad que les he dicho, que está entre el 7,5 y el 8%, no se consigue en los años malos. En los años malos se puede tener un -3, un +1, un +2. Pero ¿qué pasa? Luego están los años buenos. ¿Por qué este año un fondo de estos lleva un 11 y pico %? No es normal, no debería ganar tanto hasta octubre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora estamos en una serie de años buenos y esta media de rentabilidad del 7,5 y el 8% se consigue con una media de buenos con malos. Con lo cual, en los buenos es posible pasar esta media. ¿Qué le ocurre al retorno absoluto ahora? Mucho dinero que está en renta fija, ahora mismo está saltando a retorno absoluto. ¿Qué quiere decir? Si dentro de 3 años la renta fija ha caído suficiente y vuelve a ser atractiva, entonces cogeremos aparte y lo pondremos en retorno absoluto, es decir, ahí en renta fija. El retorno absoluto todo el mundo debería tener algo, pero en este momento más de lo normal, porque falla la renta fija, que es donde normalmente debería estar el dinero más conservador. Finalmente, vamos al último, iré mucho más rápido. El último es el siguiente, el más conservador de todos, ¿de acuerdo? Este tenemos menos histórico, porque este al final, cuando vimos lo que pasaba con los depósitos, con el Banco de España, ¿no?, que bajó, digamos, el tipo máximo de depósitos, fuimos a lanzar un fondo, que uno, fuera más seguro que los depósitos, pero esto ya lo es por el hecho de ser un fondo, y dos, más rentable. Pero no más rentable, no va a buscar un 15, un 20, no va a buscar un 8. Esto va a buscar, tiene una filosofía de inversión, que va a buscar el depósito más un 1,5 más. Si el depósito paga un 2, el objetivo de esto es un 3,5, si el depósito paga un 3, es un 4,5, es decir, este es el objetivo. De momento, ¿qué les puedo decir? Al final lo llamamos renta con valor, compra activos que pagan renta, pero que pagan una renta alta porque el valor es bajo. Es un concepto que, bueno, luego hay más información dentro, no les quiero hablar de esto. Pero, y también puede repartir renta o no repartirla. El tema es, lo sacamos en mayo, y de mayo hasta ahora lleva un 1,8% de rentabilidad. O sea, de momento bate de largo a los depósitos que pueden tener esto en todo un año, ¿de acuerdo? Pero esto es más conservador. Entonces, vamos a lo realmente importante, ¿bien? Bien, el ahorrador tiene muchas variantes. Hemos hablado de que hay como 3 grandes zonas donde invertir, pero el perfil de riesgo es muy distinta en una y en otra. En una es mucho más arriesgada, renta variable, en otra es un poco más conservadora y en otra más conservadora. Entonces, muy importante, antes de empezar a invertir, hay que hacer un pequeño análisis, que lo hacemos en poco tiempo, que este análisis es una especie de lo que es financial planning, que es decir lo siguiente. Vamos a ver y hacemos unos escenarios, ¿no? Y decimos, vamos a ver, hoy los 3 grandes, digamos, círculos para invertir son renta variable, retorno absoluto y renta con valor. Bien, vamos a ver qué pasa en 3 casos. Vamos a suponer, hay personas que solo pueden invertir en uno, hay personas que solo en otro, la mayor parte de personas que hacen mezclarlo, ¿de acuerdo? Y en función de la mezcla tienes un perfil u otro de riesgo. Por ejemplo, vamos aquí. Este invierte un 10% en renta variable, un 30% en retorno absoluto y un 60% con renta con valor. Bien,
¿Qué podemos esperar de rentabilidad con este, que es el más conservador de los que hemos puesto aquí? Bueno, una rentabilidad anual esperada de un 5,2. Esto es otra mezcla, rentabilidad anual esperada de un 7, esto es otra mezcla, rentabilidad anual esperada de un 9. Bien, esto está muy bien, pero no es lo más importante. Lo realmente importante de este análisis, es decir, hacemos lo siguiente, decimos, mire, vamos a ver, esto es la rentabilidad que usted, objetivo que va a buscar, muy bien. Está claro, hay casos mucho más conservadores y casos mucho más agresivos que estos, ¿eh? Estos son 3 al azar. Decimos, mire, lo realmente importante es ver que si usted invierte aquí y le ponemos lo peor que ha pasado en los mercados en el pasado y lo mejor, o sea, si ponemos en los modelos los crash ha habido, todo lo que ha pasado de peor y de mejor, lo que vemos es, vamos a ver qué es lo que en cada opción, qué es lo que a usted le puede pasar de peor. Ponemos el mejor y el peor, pero hay que fijarse en el peor, ¿de acuerdo? Primer caso, vamos a buscar un 5,2. Bien, cuidado que al cabo de un año, si todo va mal, crash, etcétera, etcétera, puedes perder un 5% de tu capital. Al cabo de 2 años, lo peor es que pierdas un 0,4. Al cabo de 3 años, ya no pierdes, ya lo peor es que ganes un 1,2. Entonces, vamos al segundo caso. Cuidado que sí, aquí vas a ganar un 7, pero el peor de los casos con crashes puedes perder un 7. Y en este tercer caso, que hay un poco más de componente de rentabilidad, decimos, cuidado, lo peor es que pierdas un 20. Entonces, normalmente esto no va a pasar, pero hay que saberlo antes de hacerlo. Porque si alguien dice, no, yo no estoy dispuesto a perder un 20% en ninguno de los casos, por mucho que sea barato o no barato, no hay que hacerlo jamás. Cada uno tiene su nivel. No se puede nunca dejar de dormir o traspasar el sleeping point por sufrir porque alguien está sufriendo con sus inversiones. Si hacemos esto es que lo estamos haciendo todos muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer este caso. Aquí la persona, en este ejemplo, escoge la opción 2. Dice, yo quiero esto. Bien, muy bien, tú quieres esto. Vamos a ahondar un poquito más. Segunda pasada. Bueno, él ha escogido 15 renta variable, 70 retorno absoluto, 15 renta con valor y va a buscar una rentabilidad de un 7. Muy bien. Segunda pasada. Cogemos en este caso central y lo movemos un poco más conservador o menos. O sea, este 7 puede ser un 6,3, un 7,6 en función de lo que hagamos. De nuevo, pérdida esperada, mira, un 5, como mucho, un 5, un 7 o un 9. Bueno, entonces vamos buscando el perfil de riesgo. Este de aquí en concreto. Este va a buscar un 7,6 y está dispuesto, si todo va muy mal, perdería un 9% en un año, un 1,6 a 2 años y ganaría un 1,3 a 3 años. ¿De acuerdo? Esto antes de empezar. Ahora bien, incluso habiéndolo hecho así, se monta se dice, mira, con esto este es tu capital, la previsión, es el peor caso el mejor, etcétera, etcétera, o sea, se le da toda la información, pero hay algo muy importante. Esto, sabemos y se sabe en el mercado que la opinión del inversor puede variar en el tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, un mismo inversor, con las mismas circunstancias, que tenga el mismo nivel de patrimonio, de renta, etcétera, etcétera, no piensa igual en el tiempo. En el año 2000 todo el mundo quería tecnología, en el año 2003 todo el mundo quería garantizados, va cambiando. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Pues hacemos esto, empezamos, pero lo que sí está, evidentemente, si cambian circunstancias, o sea, se cambia, es decir, pero lo realmente importante es que nos conozcamos mutuamente, ahorrador y nosotros. Por ejemplo, un ejemplo, hacemos una distribución, resulta que el mercado, unos 6 meses después, cae un 7%, ¿de acuerdo? Y resulta que esta persona está nerviosa y llama. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, muy bien, esto quiere decir que este nivel de riesgo es demasiado para esta persona. ¿De acuerdo? O sea, no, intranquilidad cero. ¿Qué hacemos? Bueno, pues si los mercados han caído un poquito, porque claro, si se pone nervioso cuando un mercado cae un 7%, cuando cada año, aunque suba un 20 o un 30% a final de año, te cae unas 4 veces de promedio un 10%, significa que aun haciéndolo bien va a sufrir 4 veces por año. Esto no es normal, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Pues intentamos acordarnos y cuando hay una subida del mercado, le tienes que decir, no, deberíamos disminuir un poco la renta variable. Pues es que es lo que está mejor, lo más barato. No, pero deberíamos disminuirlo, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, encontrar este punto de equilibrio. Y bueno, esto es un poquito de los 3 bloques, las rentabilidades acumuladas, renta variable, retorno absoluto, renta con valor. No se miran las rentabilidades, aunque están puestas, porque esto sería comprar con el retrovisor. Si lo ponemos aquí no es por las rentabilidades pasadas, sino porque creemos que son los 3 grandes núcleos que tienen rentabilidad a futuro.
Con lo cual, yo entiendo que para mucho inversor que estaba acostumbrado hace unos años a, no sé, pues era más fácil, ¿no? Decir, bueno, pues discuto con un banco hace muchos años, se acordarán, ¿qué me pagas? ¿Un 10 o un 9,8? Esto hace muchos años, ¿no? Ahora menos, ¿qué me pagas? ¿Un 4,1 o un 4,2? No. El mundo es distinto. También les tengo que decir que el mundo de tipos bajos que vivimos, aunque deberían ser un poquito más altos en general, este mundo de tipos bajos es el más normal. La inflación media en el mundo histórica es de un 3%, y el tipo de remuneración medio de los depósitos y las letras del Tesoro es de un 3,7%. Esto es el medio. Es decir, yo sé que hay personas que piensan todavía en los años 80, ¿no? Al 11, al 12 o lo que fuera, ¿no? No, esto es muy complicado. Entonces, como decía yo, para resumir y acabaría aquí, es un momento de dudas y de problemática para el ahorrador tipo rentista, pero es un excelente momento para el ahorrador tipo inversor. Y habrá rentista que no cambie de modelo, pero habrá rentista, y lo está viendo a nivel mansalva, que sí va cambiando de modelo. Y la rentabilidad está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo no explicaría nada más. Si alguien quiere, pues, preguntas, pues yo gustosamente se las respondo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, en este caso sí. Bueno, uno de los dos es el que, digamos, utiliza 16 ineficiencias juntas y el otro solo una. ¿De acuerdo? Sí. ¿Algo más? Sí. Cuando hablaba de los bancos, el caso concreto es el del Santander. Cada vez que paga dividendo, me he enterado yo, el 70% del dividendo lo hacen cobrando en acciones. ¿No es una forma de recapitalizar el banco e ir acumulando capital progresivamente sin tener que hacer una emisión que haga caer la cotización? Sí. Bueno, repito la pregunta más o menos porque si no, no se queda, ¿vale? Están preguntando si el hecho de que muchos bancos, como el Santander que comenta, pagan dividendos en acciones, si puede suponer una ampliación de capital, ¿no? Y evidentemente sí. Ahora, también le diré una cuestión. O sea, esto en muchos países hace muchos años que se hace, es decir, se da la opción de pagar o en caja o en acciones, y en estos momentos tenemos una suerte de poder decidir, porque fíjense bien, cuando te ofrecen caja no tienes alternativa, pero cuando te ofrecen caja o acciones, lo que hay que hacer es, si está el mercado barato o esa acción barata, coger acciones, y si está cara, coger caja. ¿Qué ha pasado estos años? Más o menos el 70%, el inversor no lo ha hecho mal, el 70% lo has cogido en acciones baratas, luego lo ha hecho muy bien, ¿de acuerdo? Entonces está ampliando. Ahora mismo, ahora que sepamos una cuestión, Santander podría ser uno de los bancos que ampliara capital, podría perfectamente ampliarlo. O, les digo el último rumor, no sé si es cierto o no, que Santander está pensando en separar el Banco Español, ¿de acuerdo? Separar el Banco Español y hacerlo cotizar. O sea, no el Banco Mundial, sino el Banco Español. Entonces, es un rumor, puede pasar o puede no pasar. Ahora, ¿saben cuál es la racionalidad? Miren, en este movimiento que tienen los bancos que decíamos, ¿no?, de volatilidad muy alta, los bancos también lo aprovechan. Entonces, una cosa muy curiosa, en junio las acciones de estos bancos domésticos estaban muy bajas y ahora están muy altas. ¿Y cómo lo han aprovechado? Pues bien, el Popular, vendiendo la autocartera que tenía acciones suyas, ha aprovechado la subida y las ha vendido. El Sabadell, perfecto, ha hecho ampliación de capital, lo cual es perfecto. Y el Santander, que quiere aprovecharlo de la misma forma, dice, bueno, ¿y por qué no saco a cotizar el Banco Español como tal, ahora que se pagan altos, ¿no? Y es decir, esto ya no solo los inversores están ahí, sino que también están los bancos, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos y la idea es muy sencilla, aprovechémoslo. En el caso del Santander, que sin duda es un banco muy barato, igual que el BBV, aquí, antes he hablado en general de bancos españoles, pero sin duda hay que hacer una excepción de BBV y Santander. ¿Por qué? Al tener solo una cuarta parte de su negocio en España, su problema en proporción es menor a los demás. Y en estos bancos, si ponemos el peor caso, ¿saben como aquellos otros que les decía que si lo sumamos todo podemos estar por debajo de cero? En estos bancos no llegamos nunca por debajo de cero. Luego, tanto BBV como Santander, si siguen pagando, aconsejamos cobrar el dividendo en acciones. Si hacen ampliación, aconsejamos ir. O si hacen, ahora, si sacaran el Banco Español solo a cotizar, seguramente ya lo miraríamos, dependería del precio, pero raramente se lo aconsejaríamos, ¿de acuerdo? Vale. ¿El sector inmobiliario? Sí. Sector inmobiliario. Vamos a ver. No, cuidado. A ver, lo dice por este fondo usted. Sí, no, vamos a ver, no, pero cuidado. Esto
Sector inmobiliario. Nosotros en el año 2011, a finales, sacamos un fondo inmobiliario, que pueden imaginarse que es para hacer amigos, ¿no? Es decir, a ver quién saca un fondo inmobiliario en el 2011. Desde luego, con el retrovisor no iba. No, ¿qué veíamos nosotros? Veíamos lo siguiente, que en el mundo el ciclo inmobiliario es así, siempre hay ciclos inmobiliarios, la gente no los ve, siempre repite, cuando va bien piensan los empresarios mismos, que va a ir bien mucho más, es inercial, y siempre el ciclo vuelve, y cuando van mal, siempre piensan que va a estar mal muchos años, siempre se recupera. Es decir, es una cosa, esto pasa a la generalidad de empresarios de todos los sectores, es otra ineficiencia, el ciclo siempre está ahí, y se suele actuar como si el ciclo no existiera, que es curioso. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, hay muchos, dentro de este ciclo inmobiliario, ¿qué pasa? Hay países como aquí que seguimos cayendo, con lo cual nosotros no hemos tomado participación en ninguna inmobiliaria española, ni hoy, pero hay países en el mundo donde el inmobiliario empezaba a repuntar después de muchos años mal. Entonces, este fondo en concreto, ¿qué compramos? Compramos inmobiliarias que tengan, pero de tipo patrimonialista. Algunas tienen oficinas, otras tienen hoteles, otras tienen residencias de estudiantes, otras como Orpea tienen residencias de gente mayor, ¿de acuerdo? Pero alquilado, digamos. Y alquilado, y miramos, y entonces vemos, por ejemplo, cuando compramos había una GSW Immobilien, que la compramos en una que tiene 40 y pico mil pisos en Berlín y 7 o 8 mil parkings, pero claro, cuando empezamos vimos que estaban cobrando, o sea, precio metro cuadrado eran 870 euros, metro cuadrado, todo en Berlín, en todas las partes de Berlín, y que en ese momento la rentabilidad de alquiler era un alquiler subiendo, era del 7 y pico cuando la compramos al principio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues aquí en este fondo, que sacar un fondo inmobiliario, ya os digo, costó venderlo, porque a ver quién compra un fondo inmobiliario en el 2011, pero la verdad es que el primer año dio un 20 y pico %, aquí está, ¿no? El primer año de creación de un 24, este año está más flojo, llevan 3 y pico, pero lo que sí sigue pasando es que hay zonas en el mundo muy buenas inmobiliariamente. Hoy no tenemos nada español, pero sí, pero vamos, no se puede descartar que en unos años lo tuviéramos. Pero cuidado, ¿qué tenemos aquí? No tenemos inmuebles, tenemos empresas que cotizan en bolsa, que se dedican a gestionar y alquilar inmuebles. No hay promotores inmobiliarios, pero sí son tenencia de inmuebles, muy diversificado. Entonces, ¿esto cómo está? Pues miren, los ciclos inmobiliarios en el mundo están pues muy distintos en cada zona del mundo. Creemos que el ciclo de subida en Alemania va a durar muchos años, que el ciclo de subida en Japón va a durar muchos años, igual que creemos que aquí pues les pueden quedar todavía unos años de bajada, ¿no? Con lo cual, es decir, esto es ir para adelante, ¿ven? Con el retrovisor nadie lo hubiera comprado este fondo. Ahora ya sí, porque ahora el retrovisor sale un poco mejor, ¿no? Pero en fin. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias a todos por su asistencia.